Entrenamiento son unos conceptos muy importantes con respecto a una preparación, pero a veces son muy tajantes en cuestión de solo actividades deportivas, pero en realidad tienen una aplicación muy práctica para personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Ya lo van a ir viendo un poquito más adelante, ¿no? Entonces, los principios del entrenamiento serán aquellos elementos que nos van a ayudar a cumplir los objetivos de mejor forma, ¿no? Siendo muy precisos en cuestión de estímulos, etc., 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 ¿no? Lo primero que vamos a tener en consideración es conocer a nuestro entreno, conocer a nuestro paciente, o como lo quieran llamar, o inclusive nosotros mismos, ¿no? Y para que un entrenamiento sea mucho más beneficioso, tendrá que ser específico, tendrá que tener estímulos continuos, tendrá que tener variaciones de la carga, ¿no? Entonces, hay que pensar en estos fundamentos, pues, hasta cierto punto científicos, donde se vuelve mucho más entretenido y mucho más productivo este tipo de sistema, ¿no? Vamos a clasificarlos por dos tipos, ¿no? Donde habrá cuestiones, bueno, factores externos o factores internos. Vamos a tratar de irnos hacia esta clasificación de los principios del entrenamiento, donde habrá algunos principios del entrenamiento relacionados con la respuesta del organismo al esfuerzo y otros principios del entrenamiento que van enfocados hacia el sistema de los mismos. Entonces, el primer principio que vamos a trabajar será el principio de totalidad. Eh, Vamos a irnos por este principio porque tiende a ser el más importante. Podrá parecer un tanto gracioso hasta cierto punto, pero el principio de totalidad nos dice que si cumplimos con todos los demás principios, que vamos a ver un poquito más adelante, pues obviamente habremos cumplido con este primero, ¿no? Entonces, el principio de totalidad nos dice, el entrenamiento debe de ser un proceso multifactorial, el cual se debe tener una visión de conjunto de todas las áreas. Es decir, el entrenamiento llega a constituir un estímulo capaz de desequilibrar al organismo y provocar una respuesta en forma de rendimiento si se tienen en cuenta la suma de todos los elementos. Para provocar la respuesta deseada, los diferentes estímulos deben estar coordinados. ¿A qué se refiere? Pongamos un ejemplo. Si yo estoy teniendo un entrenamiento, ya sea para personas principiantes, intermedias y avanzadas, tendrá que cumplir con una individualización, ¿no? Y que es el punto que viene, el siguiente punto que viene, ¿no? Pero ¿por qué tendrá que ser individualizado? Por cuestiones de edad, sexo, composición corporal, el tipo de disciplina deportiva, experiencia, el desarrollo de capacidades físicas condicionales y coordinativas. Entonces, si yo no pongo en consideración estos factores, comenzaré a tener una deficiencia, por ejemplo, puedo provocar lesiones, puedo provocar esa falta de adaptación, puedo provocar ciertos puntos que nos van a hacer retrasarnos en nuestro entrenamiento, ¿no? A lo mejor tenemos ya un tiempo determinado en una programación y ese tiempo podría entorpecerse gracias a que no tenemos ese conocimiento de esos principios, ¿no? Donde si yo soy principiante y comienzo con ejercicios demasiado complejos para mí, mi sistema tardará mucho tiempo en reconocerlos. Y cuando ya los reconozca, posiblemente ya pasó demasiado tiempo. Sin en cambio, si comienzo con ejercicios o, en este caso, algo con peso corporal o ejercicios asistidos, quizás sea un poco más prudente, digo, no en todos los casos, pero podría ser más prudente, porque quizás son ejercicios mucho más fáciles, ¿no? Los aprendemos muy rápido. Entonces podemos recordar que cuando recién iniciábamos con peso corporal, ejercicios a lo mejor multiarticulares antes de los monoarticulares, ¿no? Para que comenzáramos a tener esas adaptaciones favorables para el desarrollo de mi objetivo, ¿no?
o por lo menos en un acondicionamiento físico de base. Entonces, el principio que viene a continuación es el principio de la individualización, donde estas características, como bien lo mencionaba hace un inicio, la morfología y las funcionalidades tienden a cobrar mucha relevancia. ¿Por qué? Si yo no soy individual en este tipo de estímulos, ejercicios, donde se note esa independencia, pues podré estar teniendo resultados, a lo mejor, porque recordemos que hay algunos autores donde mencionan que entrenando más se tienen resultados, pero obviamente entrenando mejor tenemos mejores resultados. Entonces, al principio, también tenemos que tomar en consideración esa experiencia y además cuestiones como motivación, cuestiones psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces, como aquí menciona, los principios del entrenamiento serán óptimos cuando los programas de trabajo se apliquen de acuerdo a las capacidades y necesidades de cada sujeto, por lo que la individualización es uno de los principios, de los principales requerimientos del entrenamiento moderno. Entonces, por eso es muy común que ya nuestros entrenadores o inclusive nosotros mismos ya tengamos esa necesidad de colocar ejercicios que se adapten más hacia nosotros. Por ejemplo, quienes sean dominantes de rodilla, quienes sean dominantes de cadera, quienes tengan mayor capacidad a los ejercicios de empuje, a los que tengan mayor adaptación o sean más eficientes en ejercicios de tracciones, ¿no? Entonces, cuando yo coloco esa individualización, voy a tener mejores resultados, tomando en consideración que yo ya tengo una predisposición a este desarrollo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una sentadilla común y corriente, seguro les ha pasado o han visto que hay ciertas personas o poblaciones, o inclusive nosotros mismos, que tendemos a irnos hacia el frente y se nota demasiada el trabajo de cadera, o que es demasiado recto y se nota mucho el trabajo de las rodillas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga un diseño de un entrenamiento, independientemente de la metodología, nos va a dar ya unas pautas. Estas pautas nos dirán, ok, si este paciente o entreno es dominante de cadera, yo voy a tener en consideración esa característica de que es dominante de rodilla y tendrá hasta cierto punto ejercicios ya predeterminados para ese grupo muscular, ¿no? Donde yo sé que es eficiente, donde yo sé que no es necesario que tenga una estimulación muy grande porque ya por predisposición se desarrolla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya ese grupo muscular, que es el dominante, está ahí, yo voy a darle mayor atención al grupo muscular que se encuentra rezagado, que por lo regular tiende a ser glúteos e isquios. Entonces, yo voy a poner también más atención en esos grupos musculares, voy a poner mayor volumen de entrenamiento, voy a poner más cuestiones como ejercicios más interesantes o algunas técnicas, si en caso de que mi entreno sea intermedio o avanzado, algunas técnicas avanzadas donde voy a poner mayor foco atencional en ese grupo muscular que no se encuentra tan activo, ¿no? Porque, de hecho, en una sentadilla básica, con peso libre, se puede tener un estímulo al tren, bueno, a la cadena anterior o la cadena posterior, simplemente con un cambio de patrón de movimiento muy pequeño, ¿no? Entonces, este es uno de los principales beneficios al tener esta individualización. También pensemos en cuestiones de lesiones, donde si nosotros estamos acostumbrados a realizar ciertos ejercicios ya predeterminados por un entrenador o nosotros mismos, y nos hacen un cambio radical que no va en función de nuestras necesidades, pues obviamente se entorpece este proceso y puede provocar esas lesiones. Y si ya es un entreno que tiene lesiones, pues el entrenamiento tiene que tener aún más, la individualización tendrá mayor relevancia. ¿Para qué? Para sumar a la recuperación, ya sea de la mano con un fisioterapeuta o si nosotros ya tenemos esa capacidad, pues
darle ejercicios ya muy específicos, muy individuales, donde nos dé esa adaptación, donde nos dé esa mejora en cuestión de funcionalidad, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esa facilidad de identificar cuáles son las características positivas de nuestros entrenos, pues estamos del otro lado, ¿no? Porque ya sabemos cómo trabajarlos de manera más concreta, de manera más justo, individual, ¿ok? Ahora, el principio del entrenamiento relacionados con los estímulos del entrenamiento. La intensidad es otro de los puntos que nos va a importar demasiado. ¿Por qué la intensidad? Eh, y vamos aquí hilando los principios. El principio de la individualización en conjunto con el principio de la intensidad, ¿no? Que es el estado de entrenamiento de un sujeto se mejora con su intensidad suficiente para provocar una activación de metabolismo energético y de los distintos sistemas del cuerpo humano. Es decir, el organismo sometido a un esfuerzo físico se adapta progresivamente para soportar cargas cada vez más intensas o mayores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya tengo un entrenamiento individualizado, también tengo que tener un aumento de intensidad, ¿no? ¿Por qué un aumento de intensidad? Porque una intensidad nula hará que mi ejercicio me provoque una adaptación negativa, ¿no? Esta adaptación negativa, ¿cuál será? Aquella donde nosotros tenemos esa sensación donde ya se quemó el músculo, esta terminología muy clásica, ¿no? Donde ya me estanqué, ya no voy a crecer o ya no puedo bajar, etc, etc, etc. Entonces, todo tiene que ver con la intensidad, tiene que haber variantes o variables en la intensidad. Si yo tengo la intención de tener un entrenamiento, por ejemplo, bueno, hago un paréntesis, la intensidad se puede manejar en diferentes aspectos, ¿no? En velocidad se puede trabajar más intenso en cuestión de reducción del descanso, más explosividad, mayor carga en cuestión de kilos a la barra, etc., ¿no? Entonces, en este caso, hablando específicamente en el área del entrenamiento con pesas, por ejemplo, pues sabemos que necesitamos mayor estímulo para que haya no un síndrome adaptativo, sino ese síndrome de adaptación, que es diferente, donde yo necesito que mi cuerpo ya reconozca esos estímulos, pero ya cuando llegue a ese punto, entre comillas, de estancamiento, yo le dé una mayor intensidad y vuelva a haber otra vez esa inestabilidad donde mi cuerpo requiera adaptarse ahora a ese nuevo estímulo, ¿no? Entonces, si ya individualicé mi entrenamiento, las cargas, en este caso la intensidad, tendrá que tener también una individualización. Eh, pero también no habrá que confundir, ¿no? Cuando yo tenga un aumento de intensidad, no puedo realizar siempre, siempre, siempre el mismo volumen de entrenamiento. Eh, en una clase anterior habíamos hablado acerca justamente de ello y nos decía la intensidad. Si la intensidad sube, el volumen de entrenamiento disminuye. Aquí es algo similar. Si la intensidad va a aumentar progresivamente, está bien, y de hecho es un punto que vamos a atacar un poquito más adelante. Pero no puede ser tan intenso porque provocará una fatiga innecesaria y obviamente el proceso tendrá que tener un revés, tendré que descansar un poco más porque esa fatiga, gracias al aumento de intensidad, pues fue demasiado agresiva, ¿no? Pero tampoco tener una intensidad tan baja que no provoque ninguna adaptación. Entonces, aquí iremos jugando poco a poco con ese tipo de estímulos si somos nosotros principiantes, ¿no? Si ya somos intermedios avanzados, pues no hay ningún problema. Todos sabemos que podemos hacer progresiones en cuestión de la intensidad dependiendo cuáles sean las sensaciones que vamos obteniendo. Un ejemplo, si en una sentadilla libre el día de hoy yo realizo eh, una serie relativamente pesada con una intensidad de un 85-90%, puede ser que la siguiente semana yo ya predetermine que voy a hacer otro aumento de intensidad, siempre y cuando esta sesión de entrenamiento haya cumplido con ese volumen completo de entrenamiento. Porque si eran 5 repeticiones y fallé a la quinta,
pues no puedo hacer un aumento de intensidad porque no estoy adaptado para esa intensidad a ese volumen que ya estaba predeterminado. Entonces la siguiente semana la meta será mantener esa intensidad, pero cumplir con el volumen de entrenamiento, en este caso las 5 repeticiones. Para que no haya tampoco digamos, una discordancia en cuestión de sube el peso o sube la intensidad, pero la técnica se sacrifica. Aquí no vale eso, ¿vale? Yo creo que en ningún tipo de entrenamiento vale eso, ¿no? Pero voy a poner mucho hincapié en esa parte. No vale que yo cargue más cuando hago una técnica mala. Ojo, tampoco vamos a radicalizar y hacer de cuenta que si mi columna se flexiona a tantos grados, hay un problema, o se hiperextiende a tantos grados, hay un problema. O sea, no hay que ser tampoco tan radicales, pero sí tratar de mantener una regla donde tengamos un abanico de oportunidades, ¿no? Eh, Quizá unos grados hacia lo positivo, quizá unos grados hacia lo negativo, dependiendo cuál sea la técnica, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no sea la intensidad una determinante para esto. Si esto llega a suceder, pues con la pena tendremos que sacrificar un poco la intensidad para que la técnica se vea mejorada. Y yo sé que a la mayoría esto les cuesta mucho trabajo. El peso les representa algo demasiado importante, pero en cuanto aprendamos de esto o empecemos a madurar, ya esa maduración que nos va a decir, en cuanto yo levanto la mancuerna y siento que algo está mal acomodado, voy a recomponer. Quizá la intensidad es demasiado alta, quizá no me acomode bien. Entonces, cuando empecemos a madurar, entenderemos que una técnica tiene que ser neutral, ajá, y que no tiene que depender de la intensidad, ¿no? Ahora, lo que les mencionaba hace un momento, el principio de la progresión. Esta progresión en el entrenamiento puede abordarse desde dos perspectivas diferentes, desde el punto de vista de la técnica y que es el entrenamiento deportivo. Bueno, si el entrenamiento deportivo debe comenzar por lo simple, fácil y conocido para terminar con lo difícil, complejo y desconocido. Voy a detener aquí un poco. ¿Qué quiere decir? Y lo mencioné desde un inicio. Si yo no puedo realizar una sentadilla con peso corporal de la mejor manera posible, con la mejor técnica posible, primero tengo que adaptarme a ello. Tengo que repetir una y mil veces hasta que la técnica se vuelva la adecuada y quizá teniendo algunos ejercicios que me ayuden a mejorar, ¿no? En cuestión, bueno, aquí la propuesta sería la cuestión de la movilidad, ¿no? Si la movilidad me ayuda a tener una mejor la profundidad, me permite mantener el torso más, más neutral, no me voy tanto al frente o no me voy tanto para atrás o mis talones ya no se despegan. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a comenzar a progresar, ¿no? Vamos a poder hacer ejercicios más complejos. Si nos vamos desde la base de la enseñanza, cuando hacemos una sentadilla para un principiante, tendríamos que empezar primero por enseñarles a sentarse en una silla o en un box y levantarse. Ese será el primer punto de partida, ¿no? Después, poco a poco, quizá le damos ya un banco más bajito o ya le quitamos de plano el banco para ver hasta dónde llega, que comience a trabajar con diferentes centros de gravedad, ¿no? Un centro de gravedad, no sé, bueno, a lo mejor jugar con una mancuerna al pecho o con una mancuerna más alejada para que esto vaya modulando esa propiocepción, ¿no? Entonces, cuando yo ya obtengo este beneficio, ya podemos ir por algo mucho más complejo, ¿no? Como lo mencioné ahí, algo difícil, complejo y desconocido. A lo mejor podemos jugar ya con pesos libres, máquinas con articulaciones diferentes, diferentes perfiles de resistencia, aumentos de carga ya considerables. Ajá. Entonces, aquí comienza otra vez a hilarse, ¿no? Yo comienzo con una individualización de mi entrenamiento, modulando la intensidad y que las progresiones puedan ser en función del estímulo o con, eh, con la técnica, ¿vale? Entonces, en cuestión del aumento gradual de la carga, esta progresión también nos ayudará por cuestiones que mencionaba al inicio. Si hago 10 repeticiones continuas con un peso ya determinado, puedo hacer dos cosas. Una,
aumentar el peso o aumentar las repeticiones, dependiendo cuál sea el objetivo, obviamente, del entrenamiento. Estamos hablando en ejercicios básicos con peso libre. Eh, por lo regular, a veces no recomendamos más de 10 repeticiones en este tipo de ejercicios cuando son personas intermedias y avanzadas porque solo provoca fatiga innecesaria. Pero si somos entrenos novatos, sí lo vamos a ocupar, ¿vale? ¿Para qué? Para que haya una tolerancia en este caso, al estímulo, ¿no? Al volumen de entrenamiento. Eh, pero cuando ya hagamos un reajuste en cuestión de intensidades, posiblemente vamos a trabajar entre 6, 8, 10 repeticiones y obviamente la carga será mayor a menor repeticiones. Ajá. Estos aumentos tendrán que ser en función de la base que ustedes hayan tomado, por ejemplo, el 1RM, que ustedes lo pueden calcular poco a poco haciendo una regla de 3. O, digo, porque sería un poquito irresponsable un paciente nuevo y ponerlo a cargar su máximo porque su sistema nervioso central no está adaptado para ese estímulo y van a fallar. Posiblemente tenga la fuerza natural para poder decir, sí, sí cargo ese peso, pero su sistema nervioso no está adaptado a ese tipo de estímulos, ¿no? Entonces, solo es un punto de base, un punto de partida, ¿no? Donde ya teniendo una mejora técnica, ya le puedo ir apostando un poco más por las cargas. Y volvemos otra vez a mencionarlo de hace un momento. La madurez. Esta madurez, y de hecho hay un principio que tiene que ver con la especialización, lo vamos a ver al final, pero esta madurez nos ayuda, esta madurez nos dice, sí, sí estoy progresando, esta madurez me dice, sí, sí estoy teniendo buenas adaptaciones porque ya no me cuesta trabajo hacer el ejercicio sin peso, porque también cuántas veces no hemos escuchado, es que necesito peso para poder bajar, hago la sentadilla, primero hago sentadilla con la barra sola y después ya comienzo con mis cargas, porque si la hago con peso corporal no bajo, me siento restringido. Y pues obviamente aquí se denota inmediatamente que hay una falta de movilidad muy importante y la cuestión de la propiocepción ya se ve muy, muy limitada. Te dice barra en la espalda, sinónimo de puedes llegar a una buena profundidad. Cuando no debería de ser esto necesariamente, ¿no? Habría que también tomar en consideración la funcionalidad de la vida cotidiana. Si yo puedo tener una buena movilidad, pues obviamente me va a dar una mejor vida cotidiana, un mejor trabajo, una mejor actividad física. Entonces, no deberíamos de depender de ciertas cargas para poder bajar o no bajar, ¿no? Entonces, lo mismo sería, por ejemplo, si ustedes ya lo han experimentado, la sentadilla sin ver al espejo, porque sabemos que la mayoría de racks de sentadilla se encuentran colocados frente a un espejo. Entonces, esto ya también es un determinante. Si tú no te ves al espejo, la propiocepción es diferente, porque si tú te ves al espejo, ¿cuáles son las preguntas más comunes, ¿no? O los focos atencionales más comunes. Ves a través del espejo la posición de tus pies, la posición de tus rodillas, la posición de tus manos, a lo mejor te ves fijamente a los ojos en el espejo, o sea, los focos atencionales son muy diferentes, ¿no? Y a lo mejor tú dices, es que yo me tengo que ver en el espejo porque si no, para saber si bajé bien o no bajé bien. Pero cuando nosotros ya tenemos esa progresión en la cuestión técnica, podemos sin problema darle la espalda al espejo y hacer el ejercicio sin necesidad de estarnos viendo en el mismo, ¿no? Porque ya nuestra propiocepción nos dice, pues, puntas y rodillas alineadas, y hay una línea perfecta entre cadera, rodilla y tobillo, no pasa nada, muy buena profundidad, el torso no colapsó, tenemos buena cantidad de aire en el core, la barra está bien sujeta, el peso no me está ganando, es un peso tolerable, inclusive ya con esa progresión de técnica ya nos estaré diciendo la sensación, ¿no? Quienes trabajen por percepción de escala del esfuerzo percibido, donde dice, esto lo sentía un arroba o RP6 o un RP7. Entonces, esta progresión no siempre será en kilos, ¿no? Entendamos algo.
Nuestro sistema o el cuerpo humano entiende más de estímulos que de kilos, ¿no? O sea, tu cuerpo no va a manifestar la necesidad de cargar 100 kilos en una sentadilla, ¿no? Pero sí te va a decir la técnica, oye, mira, cada que no calientas bien o no haces una buena movilidad, no llegamos a una buena profundidad y los kilos a la barra pesan más. ¿Por qué? Porque no cumplimos con un rango completo de movimiento. Entonces, si esto llega a suceder, ¿qué te está diciendo tu sistema? Adáptate otra vez a hacer una buena sentadilla con muy buena profundidad y cuando esto ya haya tenido una mejora, ya podemos pensar en comenzar con las progresiones. Ya le puedes subir, si en sus gimnasios hay discos de los pequeñitos que le llamamos galletas de 1 kilo, perfecto, colócale 1 kilo por lado y esto ya será una progresión. La idea también es tener un poco de paciencia, ¿no? Insisto, esto va más allá de la cuestión de la madurez, ¿no? Entender que nuestra seguridad también es primero y nuestra seguridad nos está exigiendo esa parte, nos está exigiendo que haya el reconocimiento de los estímulos, el reconocimiento de las técnicas y que haya una conexión entre los principios que estamos revisando, ¿no? Que sea individual, que tenga la intensidad adecuada y que haya una progresión para que la evolución sea constante, ¿no? Después nos vamos por el principio de la continuidad y esto, pues obviamente, la palabra es demasiado diciente, ¿no? Es continuar con el estímulo. ¿Para qué? Para que haya pues, una adaptación y que tenga pues un beneficio a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, si los estímulos no se aplican, bueno, de forma repetitiva, aparecen estos estancamientos, aparecen estos pequeños vacíos en la técnica, aparecen estas desadaptaciones, ¿no? Donde lo pondremos en un ejemplo. Cuando nosotros tenemos un plan de entrenamiento ya muy viejo, ¿qué es lo primero que hacemos? Cambiar los ejercicios que no nos gustaban, cambiar los ejercicios que eran muy aburridos, prácticamente cambiamos todo. Esto cuando no tenemos la experiencia necesaria. Pero cuando nosotros iniciamos con ese plan de entrenamiento, obtuvimos buenos resultados porque habían estímulos demasiado específicos y eran pues, obviamente repetitivos y nos dieron mucho beneficio entre capacidades físicas condicionales y capacidades físicas coordinativas, ¿no? Entonces había una continuidad acompañada de la individualización, obviamente, de la progresión, ajá, y el aumento de la intensidad o mantenimiento de la intensidad, dependiendo, ¿no? Pero esto cuando se hace muy repetitivo y se corta de tajo, estamos rompiendo con esas adaptaciones. Y el cuerpo comienza a tener, bueno, el sistema en general comienza a tener un estado de choque donde ya no reconoce los ejercicios nuevos. Entonces, si tú haces ese corte de manera tajante, es muy común que aparezcan esos nuevos dolores, ¿no? Donde ahora sí ya me duele como antes, ahora sí ya tengo una mejor, ahora sí siento que estoy trabajando bien, etc, ¿no? Pero si esto llega a pasar, nos estamos dando cuenta que aún no tenemos la madurez suficiente para poder determinar cada cuándo cambiar nuestro sistema de entrenamiento. Entonces, ya nos lo está diciendo aquí desde el principio. A lo mejor basta con un ajuste de intensidad para que siga habiendo esa progresión. Ajá, y puedo continuar con los estímulos. Ajá, cuando ya los estímulos ya son muy deficientes, quizá podrá ser porque ya llevamos demasiado tiempo en esto y ya no hay posibilidad de aumentar las cargas porque ya serían cargas demasiado excesivas y pues a nivel de salud no puede ser a lo mejor algo responsable, ¿no? Pero aquí si no hemos manejado ninguna descarga estratégica o algo así, pues posiblemente haya necesidad de hacer un cambio, ¿no? Pero sin perder la continuidad de ciertos estímulos. Por ejemplo,
Si yo ya tengo un estándar de ejercicios preferidos para tren inferior, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mantener los ejercicios básicos y puedo jugar un poco con los ejercicios accesorios o algunas variantes. Por ejemplo, si ya tengo como ejercicio básico sentadilla, independientemente de la dominancia, de cadera o de rodilla, si ya tengo la sentadilla básica, puedo cambiar a lo mejor lo que seguía, que estaba acostumbrado a meter desplantes. A lo mejor me voy más por una sentadilla búlgara. A lo mejor estaba acostumbrado a hacer extensión de cuádriceps, pero pues, era un ejercicio que me gustaba y no lo quiero quitar, pues a lo mejor baste con hacerlo unilateral o meterle mayor tiempo bajo tensión, algunas, ya sea con tempos o pausas. Entonces, ya aquí no hubo un cambio completo, no lo eliminé ni agregué otro muy diferente, solo cambié un poco la cuestión de la técnica y del método. Entonces, si también estoy demasiado acostumbrado a hacer muchos ejercicios en mi rutina, o sea, me estoy hablando de 10, 12 tipos de ejercicios, para poder hacer una descarga solo voy a mantener aquellos que me den una adaptación o que me permitan mantener una continuidad eh, y que no me provoquen una desadaptación demasiado agresiva. Por ejemplo, pues igual, si estamos trabajando el tren inferior y tenemos más de 10, 12 ejercicios, me voy a quedar con mi sentadilla básica, a lo mejor el puente para glúteo, me voy a quedar con un peso muerto convencional, un peso muerto sumo, cualquier tipo de ejercicios multiarticulares que me sigan dando ese beneficio, que me sigan dando esa adaptación, ¿no? Ya cuando yo haga el ajuste, a lo mejor cambié curl de bíceps con mancuernas. A lo mejor ahora voy a meter un curl de bíceps con barra Z, o a lo mejor un curl de bíceps con polea baja. O sea, a lo mejor voy a conjugar un poco las sensaciones con los perfiles de resistencia y los tipos de carga, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una continuidad del estímulo porque el estímulo se sigue dando a nivel, en este caso, tren inferior, tren superior, pero habrá esa adaptación positiva, donde gracias a que disminuí el volumen de entrenamiento, los ejercicios y a lo mejor la intensidad, eh, me permite descansar, pero no descansar hasta el punto de crear un desentrenamiento, que también es un término muy, muy común, el desentrenamiento es prácticamente cortar el estímulo de tajo y hacer una actividad totalmente diferente, ¿no? Entonces, imagínense, si ustedes están acostumbrados a trabajar con peso libre y su objetivo es ser fuertes o crecer, y de la nada se les ocurre dejar de trabajar con cargas submáximas o máximas y ni siquiera están en un rango de fuerza para hipertrofia, pues ¿qué va a pasar? O sea, a lo mejor metimos más ejercicios, más series, más repeticiones y ya no existe la continuidad del estímulo en cuestión interna. Estaríamos trabajando ya a un nivel de resistencia, donde sabemos que la musculatura, cuando tenemos atletas de resistencia, es una musculatura demasiado disminuida, ¿no? Es eficiente, sí, pero para su disciplina. Y si nuestro objetivo era aumentar masa muscular o tener mayor fuerza, pues creo que no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces, aquí también viene un siguiente punto, que es el de la reversibilidad. Y pues en esta, como aquí menciona, viene a completar el principio de continuidad. Indica que la ausencia de estimulación provoca la pérdida de las adaptaciones conseguidas. Los efectos del entrenamiento son reversibles y las adaptaciones logradas tras el trabajo se pierden si no son mantenidas por la actividad continua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que mencionamos arriba, si yo dejo de realizar el mismo ejercicio, pues obviamente voy a tener una desadaptación. Y cuando quiera regresar a ese ejercicio con la misma carga que ya manejaba, será prácticamente poco probable, ¿no? O hasta imposible. ¿Por qué? Porque mi sistema ya no lo reconoce. Recuerden que la adaptación mínima para que mi sistema reconozca un estímulo serán 21 días. Y de hecho, si lo toman en cuestión de hábitos, cualquier hábito que pase más de 21 días ya se hace propio, ¿no? Entonces, si yo no tuve dejé de entrenarlo de alguna forma, pues obviamente comenzaré a perder esa capacidad, ¿no?
Analícenlo cuando ustedes, bueno, depende de la edad que tengan, cuando ustedes eran niños y de la nada se les ocurrió dejar su bicicleta ahí abandonada y cuando la quisieron tomar, pues como que algo no cuadraba, ¿no? Tanto su peso corporal y su estatura como la agilidad que teníamos en ese entonces, ¿no? Entonces todo se va perdiendo si no se continúa, ¿no? Entonces, por eso es muy clásico que te digas que o vengo muy frío o es que hace mucho que no lo hago. Entonces la reversibilidad no solo se ve en el aspecto del entrenamiento, se ve en otros factores, ¿no? Entonces, estas adaptaciones habrá que entender hasta qué punto son necesarias si es que a lo mejor voy a cambiar de un método, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un atleta de fuerza, y lo queremos pasar ahora al entrenamiento de aumento de masa muscular, al entrenamiento estético, para fines estéticos, pues cambian muchas cosas, ¿no? Algunos ejercicios no se realizan de la misma forma en las dos disciplinas y a lo mejor necesitemos quitar ciertas adaptaciones, ¿no? Pero no porque estas adaptaciones nos estorben, sino porque por obviedad, al tener una intensidad de entrenamiento más baja, se van a perder. Al no estar trabajando de manera muy específica con ese nivel de cargas, va a haber una desadaptación. Aunque, pues bueno, hay cierto tiempo donde podemos a lo mejor sacrificar un poco y obtener después una supercompensación. Pero no creo que sea lo ideal, ¿no? Ahora, cuando yo quiera a lo mejor mejorar una técnica, va a haber este principio de reversibilidad. ¿A qué se refiere? Cuando yo hago una sentadilla que es muy dominante de cadera y mi coach me dice es que puede ser que técnicamente se vea bien, ajá, pero en cuestión de potencial para generar mayor cantidad de fuerza o cualquier otro objetivo, te conviene más hacer una sentadilla que tenga más dominancia de cuádriceps, que sea dominante de rodilla. Y hacemos esa transición donde ya esa técnica, ya tenemos bien aprendida, ya se olvida y le metemos ahora mayor estimulación a la sentadilla para cuádriceps, ¿no? Donde a lo mejor me va a costar mucho trabajo, siento que me voy mucho al frente o siento demasiada fatiga, pero es propio, ¿no? De irse adaptando. Entonces, la idea es ir continuando con esto para que la reversibilidad de la técnica anterior se vea efectuada, ¿no? Y después, dice alternancia. ¿A qué se refiere la alternancia? Y tiene que ver con la cuestión de los estímulos, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo soy un atleta de resistencia, no está por demás que también alterne los estímulos. ¿A qué se refiere? Donde yo podría entrenar a nivel de fuerza y no habría ningún problema, que podría entrenar a nivel de hipertrofia y no debería de haber ningún problema siempre y cuando sea hipertrofia funcional y sea fuerza funcional que pueda ser transferida a mi actividad física. Y de hecho hay un punto que tiene ese nombre, el principio de la transferencia, ¿no? Entonces, si yo no contemplo cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis capacidades que puedo desarrollar en conjunto, pues posiblemente mis entrenamientos se vean demasiado planos, ¿no? Donde a lo mejor me voy a acostumbrar a solo cargar cosas pesadas y cargar cosas pesadas y listo. Pero en cuanto yo le agregue un extra, por ejemplo, no es lo mismo hacer desplantes fijos a hacer los desplantes en desplazamiento, ¿no? Bueno, que le llaman zancadas cuando es en desplazamiento. Entonces, si yo noto que no tengo esa capacidad de resistencia, pues quiere decir que necesitamos más estímulos que me preparen, ¿no? Y esto va en función de las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas, pero ahorita vamos a poner más hincapié en las capacidades físicas condicionales, donde está fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, elasticidad, flexoelasticidad, que es el conjunto de ambas, y agregamos la movilidad, ¿no? Entonces, esas capacidades físicas nos dicen, si quiero ser fuerte,
Ah, ¿con qué otra la puedo combinar? Pues solamente con la movilidad, ¿no? Y a lo mejor dices, pero pues también quiero poder tener una, no sé, mayor resistencia por mi vida cotidiana. Entonces, no lo vamos a mandar a correr porque su objetivo principal es la ganancia de fuerza, pero sí podemos agregar pequeños estímulos para que exista esta adaptación. Bastaría con una serie de algún ejercicio pesado más un ejercicio cardiovascular de muy corta duración o, por ejemplo, ejercicios pliométricos. A lo mejor puede ser salto sobre un banco, con su propio peso corporal quizás hacer sentadillas explosivas, podría ser un sprint muy corto. O sea, la idea es tu ejercicio intenso como principal, más otro estímulo que me ayuda a darme ese beneficio de resistencia, pero que sea una resistencia útil, que sea transferible, porque pues seamos sinceros, una persona que quiere un aspecto estético o que quiere ser muy fuerte, ¿de qué le serviría solo correr? ¿No? Preferiríamos que tuviera a lo mejor un beneficio mucho más entretenido, entre comillas, para ellos, donde a lo mejor podemos mandar, no sé, un AMRAP o una serie al fallo de hombro, por ejemplo, o en unos drop sets en cuádriceps, unos drop sets en isquios, en bíceps, en tríceps, o sea, podemos mandar más cosas que nos den mayor estimulación y mayor gasto energético con ejercicios un tanto más interesantes o divertidos que solo mandarlos a correr. Porque recuerden, también la cuestión de la totalidad habla de aspectos psicológicos, ¿no? Y motivacionales. Si yo no cumplo con todos mis parámetros, posiblemente existe una adaptación negativa, ¿no? Entonces, alternar los estímulos también está bien. Hay una forma de programar que se le llama el método de cubo. El método de cubo es de Brandon Lilly. De hecho, en este tipo de programación nos integran tres tipos de deportes diferentes a razón de 7 a 9 semanas. Se conjuga halterofilia con powerlifting y culturismo. Entonces, tú vas haciendo la alternancia del tipo de estímulos y si lo analizas, cada uno tiene capacidades diferentes, ¿no? Cada una tiene necesidad de capacidades físicas condicionales muy diferentes y sobre todo si hablamos de las coordinativas, ¿no? Entonces, aquí se está notando esa alternancia, ¿no? Demasiado marcada. Y no digo que tendremos bueno, que tenemos que conjugar estos deportes solo porque sí, pero podemos hacer otro tipo de conjugaciones. Por ejemplo, bueno, y que vayan hacia el mismo camino, ¿no? Que tengan características similares. Por ejemplo, es muy común que atletas de fuerza y en el ámbito estético sean adeptos a entrenar artes marciales mixtas, box o cualquier este tipo de deportes de contacto, y algunos otros que estén más en cuestión de entrenamiento de la resistencia o ese tipo de situaciones. A lo mejor les gusta más correr, les gusta más entrenamiento funcional, les gusta más eh, el entrenamiento tipo cross-training, o sea, nos vamos por otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, aquí, alternar esos estímulos, créanme que nos van a dar mejores adaptaciones. Porque, imagínense, supongo que conocen a los atletas de Strongman. Ustedes han visto estas personas altísimas y con masa corporal demasiado grande, ¿no? Y pues si tú lo ves así en la calle, a lo mejor puedes decir, no creo que sea muy resistente, pero cuando tú lo ves y levanta un costal de arena del piso y lo lleva a cuestas y además recorre ciertos metros, dices, ok, creo que para eso se requiere un poquito de resistencia, ¿no? Ahora, han visto las bolas de Atlas, ¿no? No solo es levanta una y listo, es levanta una y después una más pesada y después una más pesada y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta llegar al máximo. Entonces, ¿ustedes creen que ellos no tienen resistencia? Obvio, sí. Cuando hacen el máximo número de repeticiones de sentadilla, pues yo creo que también requieren algo ahí de resistencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos esas capacidades físicas de la mano y que se tienen que dar esa alternancia de estímulos, ¿no? Ok, ahora hagamos una pequeña recapitulación hasta dónde vamos.
el principio de la individualización, el principio de intensidad, la progresión, la continuidad, reversibilidad y alternancia. Todos van teniendo esa importancia, todos van teniendo se van hilando uno con otro, ¿no? Para poder cumplir con el último principio que es el de la totalidad. Y después nos iríamos con los principios de entrenamiento relacionados con los sistemas a los que se dirige los estímulos, ¿no? Entonces, este principio de la multilateralidad es muy peculiar y en este caso va en cuestión del tipo de ejercicios que podemos realizar, ¿no? Así como la alternancia y la individualización. Si se dan cuenta, todos van de la mano. Pero este principio de la alternancia se refiere a, si ya trabajo, por ejemplo, en este caso dice, el desarrollo multilateral de los deportistas se refiere a la mejora de las cualidades volitivas, de las capacidades motrices, condicionales, desarrollo físico y coordinativa, trabajo técnico, de la condición física en su totalidad y el desarrollo armónico de la musculatura y de todos los sistemas del cuerpo, utilizando muchas variantes, métodos y ejercicios. Entonces, esto viene a tener una relevancia demasiado importante porque analicemos. Si hacemos una sentadilla común y corriente, bueno, vamos a cambiar el ejemplo para que no todos los días hagamos sentadillas. Vamos a cambiar a un ejercicio, por ejemplo, no sé, press de banca. Me voy a los ejercicios básicos porque son los más importantes. Si en un press de banca yo estoy trabajando con barra, bueno, en banco horizontal y trabajo con la barra común y corriente, barra olímpica, también debo de darle otro tipo de estimulación. ¿Por qué? En este caso, la multilateralidad se va a ver reflejada si yo utilizo, por ejemplo, mancuernas o hago un cambio en el banco, la posición del banco, ya sea inclinado o declinado, si es que lo utilizan. Y además también le voy a dar multilateralidad en cuestión de el tipo de material, por ejemplo, bueno, de medio, barra, mancuernas o poleas. Cada una me va a dar una adaptación muy diferente. Entonces, esta multilateralidad me va a decir, vas a trabajar, sí, con dos manos, pero también puedes trabajar a una sola mano. También aquí vendría a colación, ¿no? Donde haré empujes a una sola mano y pues sabemos que cambiar de la barra a la mancuerna nos dará un mayor beneficio en cuestión de rango de movimiento. Entonces, vamos otra vez a recapitular, donde nos decía el principio de la progresión, que también tiene que ver con cuestiones técnicas. Entonces, muchos de nuestros entrenos iniciales no van a tolerar la carga con una barra olímpica. El simple hecho de mantener la barra provocará demasiada inestabilidad. Entonces, por eso pasamos a las mancuernas, porque las mancuernas se pueden agarrar de una forma mucho más neutra y un mayor rango de movimiento, ¿no? Irlo controlando para también ir jugando con los dos hemisferios. Entonces, a lo mejor trabajar una y una también nos puede dar una mejor propiocepción, además de mayor estabilidad, ¿no? Entonces, este principio de multilateralidad también nos va a decir, pero así como estás trabajando con mancuernas, con barra, también puedes trabajar con polea. Así como estás trabajando en horizontal, puedes trabajar en inclinado y en algunos casos hasta en vertical. Entonces, aquí nos dan muchas áreas de oportunidad, donde si yo manejo de buena forma la cuestión técnica y tengo las progresiones adecuadas, puedo empezar con ejercicios mucho más interesantes y dándole esta multilateralidad al estímulo. Entonces, imagínate, si tú tienes una frecuencia 3 de algún ejercicio, lo haces 3 veces a la semana, el día uno puedes trabajarlo muy intenso con muy poco volumen, ¿no? O bueno, con el volumen adecuado, que sería un poco. Después, el día intermedio, vas a trabajar con mancuernas. El primer ejercicio que hiciste fue un ejercicio básico con la barra libre, ¿no?
El segundo día vas a trabajar a lo mejor con algunas máquinas que sean un tanto complejas, ¿no? Eh, y pues con una intensidad media, ¿no? Y el último día vas a trabajar solo con poleas o con mancuernas y a lo mejor el volumen de entrenamiento será un poquito más alto, a repeticiones entre 12, 15, 20, 25, dependiendo cuál sea el ejercicio, pero esto provocará menor acumulación de sustancias metabólicas. Entonces esto hará que sea menos desgastante y promueva mi recuperación de los demás días. Entonces ya le di esa multilateralidad en cuestión de estímulo, ¿no? Fue muy intenso y medio bajo, ¿no? Entonces ya cumplí con esto, pero también cumplí en la multilateralidad de las técnicas, ¿no? Donde trabajé con barra libre, trabajé con algunas máquinas en diferentes perfiles de resistencia y ya también trabajé con ejercicios que son unilaterales, ¿no? O en combinación. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio de espalda, remo sentado unilateral, cuando tienen ese tipo de máquinas, ¿no? Hacen uno derecha, una izquierda y uno doble. Lo mismo también hacen en bíceps, ¿no? Haces un curl derecha, curl izquierda y un curl doble. Entonces puedes trabajar de esta forma para darle también esa propiocepción. Ajá, que haya un trabajo homogéneo, ¿no? Eh, Muchas veces cuando hemos visto personas haciendo ciclismo, o inclusive nosotros mismos, aunque sea a lo mejor spinning, sabemos que tenemos una pierna dominante. Una pierna siempre va mucho más exigida que la otra. Pareciera que una va trabajando y la otra solo va acompañando el recorrido, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con esa multilateralidad. Deberíamos de darle a lo mejor, si nos detectamos eso, a lo mejor ya ser lo más consciente es empuja a la derecha, pero también empuja a la izquierda, empuja a la derecha, empuja a la izquierda. Lo mismo en un press de banca. Si sabemos que un brazo está empujando más que el otro, pues ¿qué estamos haciendo mal? Le estamos dando un beneficio diferente a cada uno. Y aquí dice armonioso, un desarrollo armonioso, ajá, de la musculatura. Entonces imagínense, si tengo un pectoral que es dominante en un press de banca con barra y el otro estímulo se está yendo al hombro porque tengo una mala técnica, pues obviamente cómo se va a ver, ¿no? Un hombro más grande y un pectoral más grande. Ya en cuestiones estéticas, pues no se va a ver muy padre, que digamos. Y mucho menos cuando trabajemos con cargas elevadas. Si trabajamos con cargas elevadas y una pierna está acostumbrada a trabajar a mayor exigencia que la otra, se va a ver inmediatamente afectado mi desarrollo. ¿Por qué? Porque pongámoslo utilicemos un poco el sentido común y la congruencia. Si yo hago una sentadilla y mi pierna derecha se extiende más rápido que la otra, pues obviamente mi sentadilla se verá colapsada un tanto hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Técnicamente está mal hecha. Y bueno, sobre todo cuando sea demasiado visible, ¿no? O sea, demasiado evidente. Entonces lo estoy haciendo mal. ¿Qué va a pasar? Pues como no tengo una buena técnica, tengo que disminuir un poco la carga para poder mitigar esa mala técnica. Y ya cuando no aparezca, regreso otra vez a la carga que yo estaba manejando. Entonces, si yo no le pongo atención y lo sigo haciendo solo así, hasta que a lo mejor algo se rompa o simplemente jamás le pongo tanta atención, ya cuando yo quiera tener a lo mejor una evaluación, me dé cuenta, ¿no? Que mi pierna derecha empuja más que la izquierda, mi cuádriceps derecho está más grande que el izquierdo, que sí siempre va a haber una pequeña diferencia, ¿no? En cuestión de tamaño, pero tendría que ser el mínimo para que visualmente no se note, y menos si vamos a ser unos atletas estéticos. O sea, no se tiene que notar esas diferencias, ¿no? Entonces, el desarrollo tiene que ser armónico o armonioso, ¿no? Entonces, si yo no pongo esta atención, estaría justamente corriendo en el error más común de no estar individualizando el entrenamiento, ¿no? Y volvemos otra vez a recapitular. Si no existe esa individualización, pues no puedo mantener una continuidad. ¿Por qué? Porque estaría yo promoviendo una mala técnica y posiblemente teniendo una desmejora a nivel de funcionalidad
Y también podría tener una, ¿cómo se le llama? Am, una lesión a causa de una mala técnica y por una continuidad de esa mala técnica, ¿no? Habrá a veces algunas adaptaciones funcionales. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes haya escuchado acerca de el valgo funcional. El valgo de rodilla, en este caso es el colapso hacia adentro, ¿no? Y muchas veces se nota cuando hacen una sentadilla muy pesada, ¿no? No quiero hacer ningún comentario o no es algo despectivo, pero se ve mucho más presente en niñas. Entonces, pero hemos visto sentadillas con valgo de rodilla demasiado pesadas, ¿no? Y en este caso te das cuenta que existe una adaptación ya morfológica y que esa es la eficiencia que tienen. Entonces, a lo mejor podemos nosotros con entrenos iniciales irles enseñando, ¿no? Esto sí está bien, o esto está mal, o procurar que haya una mejora. Pero si yo estoy notando que ya existe un problema en mis rodillas a causa de esa mala técnica, pues no creo que se vuelva a funcionar en algún momento, porque eso ya te está afectando a nivel funcional. Entonces, si ya existe algún problema que ya es de nacimiento, en cuestión de valgo de rodilla o varo de rodilla, dependiendo cuál sea las dos, eh, pues no vamos a corregir con el entrenamiento, pero sí tratar de mitigar un poquito las cuestiones que no estén bien trabajadas, ¿no? Y pues bueno, si ya cuando son edades avanzadas, pues no vamos a mejorar mucho, simplemente seguir fortaleciendo la musculatura periférica de esa estructura que pareciera que está comprometida, ¿no? Pero si son atletas en edad formativa, pues sí podríamos a lo mejor aminorar un poco esa deficiencia técnica que tienen, bueno, estructural que tienen, con una mejora técnica, ¿no? Entonces, hay que poner especial atención en ese aspecto, ¿no? Ahora, hay otro principio que ese es mucho, tiende a mucho a tener aquí en la cuestión de la individualización, ¿vale? ¿Por qué con la individualización? Porque la transferencia es prácticamente un sinónimo de la individualización. Por ejemplo, si yo estoy teniendo, y este es un ejemplo demasiado común, y yo sé que no me van a dejar mentir, hemos conocido a alguien que está haciendo todo lo posible para tener un aumento de masa muscular, ¿no? Entonces te imaginas el entrenamiento, ¿no? Tiene una intensidad considerable, un volumen de entrenamiento considerable, algunos descansos ya predeterminados, pero cuando te vas en el aspecto de la alimentación, te das cuenta que está comiendo demasiado mal y menos calorías de las que debería de consumir. Entonces, ¿qué pasa? No está siendo congruente, no está provocando estas adaptaciones, ¿no? Entonces, ahora en cuestión de los estímulos y de tanto cuestiones internas como la técnica, ¿no? Si yo quiero mejorar en sentadilla, pues yo no voy a mejorar mi sentadilla haciendo un curl de bíceps, ¿no? O sea, no te sé la diferencia de los dos grupos musculares. Entonces, si yo quiero mejorar en sentadilla, ¿qué tengo que hacer? Sentadillas, pero que sean sentadillas, obviamente, individualizadas para obtener las adaptaciones que yo requiero. Entonces, si yo quiero tener piernas demasiado fuertes y potentes, y estoy acostumbrado a darle estímulos con mayor tiempo bajo tensión, ¿qué va a pasar? Pues obviamente no voy a obtener esa potencia que yo requiero, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás le enseñé a mi sistema nervioso que podría generar esa potencia, ¿no? Mucho menos al sistema muscular. Entonces, yo no podría levantar, como lo mencioné también en un inicio, yo no podría entrenar con cargas demasiado altas siendo un principiante si no existe ese primero, esa individualización de los ejercicios, esa progresión, esa continuidad, esas adaptaciones, y después ya a lo mejor podría yo manifestar ciertas características de una pequeña adaptación a una intensidad un poco más alta, ¿no? Pero ya pasé por todo el proceso.
Antes no. No podría yo ser tan irresponsable de colocar a lo mejor ejercicios más intensos o más complejos si no existe esa adaptación. Entonces, la transferencia, por ejemplo, nos va a decir, si yo quiero ser fuerte, tengo que entrenar con esa intensidad para poder ser fuerte. Si yo quiero tener masa muscular grande, yo requiero darle esa transferencia, ¿no? Que mis ejercicios sean transferibles a ese objetivo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, si yo hiciera ahorita la pregunta, ¿qué ejercicios serían transferibles para básquetbol? ¿No? Pues la mayoría diría, saltos verticales, carreras cortas, trabajo que tenga que ver con, en este caso, el hombro, ¿no? Son demasiado constantes las elevaciones en este caso. Si yo les dijera cuáles serían ejercicios transferibles para un boxeador, pues trabajos de core, rotación, antirrotación, flexiones, trabajos de pierna, agilidad en piernas, potencia en ejercicios de empuje. Esos serían ejercicios transferibles, ¿no? O características transferibles. Una transferencia errónea, por ejemplo, sería lo que mencionaba a un inicio, ¿no? Yo hacer mi rutina muy bien hecha y mantener una dieta a lo mejor muy pulcra, y quiero aumentar masa muscular y todo va bonito, pero le meto mayor intensidad o meto un cardio innecesario, entonces innecesario por un volumen muy largo, ¿no? Bueno, muy alto, un tipo muy largo, no porque sea malo, ¿no? Sí, de hecho se recomendaría que si están haciendo aumento de masa muscular, tuvieran ahí una acumulación de entrenamiento cardiovascular a la semana para que haya una adaptación funcional y sea homogénea. Pero si yo, después de hacer mis sentadillas pesadas, y después extensión de cuádriceps, y después prensa, y después sentadilla búlgara, y después de tantos 10 ejercicios, se me ocurre meter una hora de cardio, pues obviamente, ¿qué va a pasar con la energía que yo requiero tener disponible para la recuperación? No existirá. Entonces mi adaptación será deficiente. Entonces metí un ejercicio que no tiene ninguna transferencia con respecto a mi objetivo, ¿no? Que en este caso era la cuestión eh, del aumento de masa muscular, ¿no? Ahora, sigamos conectando los puntos. ¿Qué tendrá que ver en este caso la transferencia con la intensidad? Pues si la intensidad tiene que ver con el porcentaje de carga que yo estoy utilizando, por ejemplo, entre un 70, 75, 80%, si estoy en aumento de masa muscular, pues está perfecto. Pero si yo estoy trabajando con menos del 60% y mi objetivo es aumento de la fuerza máxima, pues como que algo no cuadra, ¿no? Como que algo no está bien ahí. No estoy entrenando la intensidad suficiente o adecuada para tener esa transferencia a la fuerza. Entonces, um, no necesitamos, o sea, no necesitamos enredarnos tanto para poder cumplir con todos estos parámetros. Eh, por ejemplo, si tú sabes que uno de tus entrenos tiene un problema de hombro y ya tienes tú el conocimiento del padecimiento más la luz verde del fisioterapeuta, e inclusive conoces su tipo de recuperación, pues yo creo que ahí te estás dando cuenta si su recuperación está teniendo una buena adaptación o no, o si sus ejercicios son transferibles o no a la recuperación de esa lesión. Entonces, si yo noto que mi hombro está teniendo muy poca estimulación, yo necesito darle más volumen de entrenamiento, mayor intensidad y ejercicios que sean transferibles para mi fortalecimiento del hombro. Porque, por ejemplo, habrá algunos métodos avanzados o variantes eh, específicas o inespecíficas, dependiendo la experiencia del entreno, donde nos dirán,
A ver, yo quiero un ejercicio que sea transferible para mi peso muerto, pero que me mejore tantas capacidades, ¿no? O tal deficiencia. A lo mejor puede ser que le falle el despegue, ¿no? ¿Qué ejercicio sería transferible para la mejora general del peso muerto, pero que nos ayude con esa mejora del punto de estancamiento? Ah, pues fácil. Podemos trabajar un peso muerto convencional en déficit, colocándose por encima de un banco, ya sea de 4 a 6 centímetros de alto o un disco ancho, ¿no? Con esto bastará. Ajá, y obviamente se manejará con una intensidad adecuada y un volumen de entrenamiento adecuado para que no provoque una sobreestimulación, ¿no? Y una fatiga innecesaria. Entonces, cuando mi entreno realice esta ejecución, tendrá que sacar la barra desde más abajo. Entonces, esto le va a implicar tener mayor necesidad de generar más potencia desde un rango mucho más amplio. Entonces, véanlo en perspectiva. Cuando es muy diferente generar potencia a lo mejor en un rango muy corto a uno muy largo, ¿no? A lo mejor aquí se nota rápido el gesto de la potencia. Con respecto a esto, es un recorrido mucho más largo, ¿no? Pero entonces estamos dándole ese pequeño estímulo solo en esa zona sin prestarle obviamente atención a todo lo demás, ¿no? La posición del core, la posición del pecho, la cadera, las rodillas, etcétera, ¿no? Entonces ya hicimos un ejercicio que tiene transferencia. ¿Para qué? Para el ejercicio en específico, que en este caso sería el peso muerto convencional, pero también para darle un beneficio a nivel técnico de esa falta de potencia a lo mejor en el arranque del ejercicio, ¿no? Entonces, cuando ya trabajamos, bueno, ya vimos en este caso la individualización, perdón, la intensidad, la progresión, la continuidad, la reversibilidad, la alternancia y en este caso el principio de multilateralidad. Ya no aparece aquí, pero tenemos también la transferencia y por último tenemos otras dos que es la especificidad y la especialización. Estas dos, si se dan cuenta, son demasiado parecidas. La especificidad que nos dice, vamos a verlo en un ejercicio igual, muy común. Si yo quiero o tengo a un futbolista y lo voy a entrenar en el área de pesas, ¿qué ejercicios serán específicos? Porque la especificidad viene en dos puntos, en la cuestión del estímulo y el tipo de técnica. Entonces, um, si yo quiero que sea específico, que tenga esa especificidad para su deporte, ¿qué tipo de ejercicios podría realizar? ¿No? A lo mejor sentadilla con salto, porque sabemos que ellos hacen muchos saltos verticales, pero pues si lo ponemos en perspectiva, ¿cuántas veces hemos visto que un futbolista haga una sentadilla profunda antes de rematar un balón de cabeza? Yo creo que jamás lo hemos visto, sino que son en rangos muy cortos. Entonces propondríamos que se hiciese un cuarto de sentadilla pliométrica, puede ser con alguna carga o con peso corporal o resistencia de bandas elásticas traccionando hacia abajo a mi entreno. Entonces ya le di una estimulación transferible con la especificidad que necesita, ¿no? Entonces, otro ejemplo sería de especificidad. Por ejemplo, si yo quiero mejorar, no sé, mi carrera continua, o sea, quiero mejorar mi resistencia, pues tengo que hacer ejercicios que me den que sean específicos para ese desarrollo, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a trabajar, bueno, a correr comúnmente en una cancha pavimentada, una calle pavimentada, pues en la calle pavimentada o cancha pavimentada voy a estar dando mi carrera continua, ¿no? Todos mis ejercicios tendrán que ser en ese tipo de medios. Si una falta de especificidad sería que yo fuera no sé, un esquiador y lo ponemos a saltar la cuerda. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
Podríamos hacer ejercicios de trabajos de esquí, simulación de esquí con bandas elásticas, y eso sería específicamente para trabajar esa estructura con ellos, ¿no? Si yo estoy trabajando con boxeadores, no les puedo enseñar a un boxeador a patear un balón de fútbol porque no tiene nada que ver con el deporte. Sino en cambio, para ser específico con el deportista, en este caso el boxeador, voy a trabajar ejercicios explosivos, fortalecimiento del core, agilidad en piernas, entrenar la resistencia, pero con cosas que sean demasiado parecidas a su actividad. Golpear, 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 esquivar, agilidad. Entonces, eso sí es un entrenamiento muy específico. Si yo quiero aumentar masa muscular, no puedo darle una estimulación menor, ¿no? De un 60%, quienes todavía programen por porcentaje de carga. Entonces, si yo estoy trabajando con una intensidad menor, pues obviamente no estoy siendo totalmente específico con esa estimulación y no tendré las adaptaciones adecuadas, ¿no? Ahora, cuando yo pase, por ejemplo, a, no sé, si soy un atleta de fuerza, de potencia, y tú haces ejercicios que no van a estar presentes en tu deporte el día de la competencia, pues no fuiste lo suficientemente específico. Por ejemplo, me ha tocado en algunas ocasiones a personas novatas en carreras tipo Spartan o Spartan como tal, y me dicen, la verdad, coach, no creo poder con tales ejercicios. Mejor prepárame para hacer muchos burpees, porque creo que voy a pagar muchas pruebas, entonces mejor prepárame para ser muy bueno para los burpees. Entonces, ya eso ya es una preparación demasiado específica, ¿no? Sí, tener la resistencia en general, pero adaptarte a mantener la resistencia, bueno, sería un entrenamiento intervalado, ¿no? Entonces, carrera continua más o carrera de obstáculos o método Farlek, más la estimulación de hacer los burpees, para que se acostumbre a ese tipo de estimulaciones. Entonces, eso fue lo más específico. Si tú quieres ser muy fuerte, tendrás que entrenar fuerte y tener los ejercicios que te den esa transferencia y esa especificidad. Y sobre todo la individualización en función de tu morfología, ¿no? Darle esa continuidad a los estímulos para, en algunos casos, evitar la reversibilidad cuando es negativa, ¿no? Por falta de estimulación. Entonces, después de todo esto, viene ya por último eh, el principio de especialización. Pero este principio de especialización parecerá que es muy fácil, ¿no? Pues solo volverte especialista en algo y listo. Pues no, porque tiene mucho que ver con la cuestión de sexo, edad y pues el tiempo que se mantenga el tipo de deporte o estímulo. Porque, pues obviamente mientras más especialista te vuelvas, es a veces más difícil que obtengas cambios tan consistentes, tan grandes o tan visibles, ¿no? Por ejemplo, analicemos cuál es la edad media de los atletas, bueno, de los campeones de los maratones, ¿no? No son chavitos de 15 años, ni siquiera de 20. Ajá. Estamos hablando de 35 en adelante. ¿Por qué? Porque lleva un proceso de adaptación donde su cuerpo y además, bueno, sistemas externos como internos obtienen esa adaptación. Ajá, ya están acostumbrados, su sistema muscular ya está adaptado, ya son demasiado musculatura muy fina, demasiado fibrosa, pero muy resistente, ¿no? Entonces, aquí viene los atletas que de mayor edad tienen más posibilidades de conseguir buenos resultados en disciplinas de larga duración. Al contrario de los atletas formativos, ¿no? O en edades más jóvenes, donde tendrán mayores especializaciones en ejercicios bueno, deportes de potencia, ¿no? Y de corta duración. Entonces, aquí veamos eso, en qué nos vamos a volver especialistas, ¿no? En ejercicios o disciplinas
de corta duración pero muy intensas, o de larga duración y más de resistencia. O sea, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esto también, todo parte, recuerden que siempre parte desde un objetivo, pero independientemente del objetivo, no podemos saltarnos por alto todos estos principios, porque, como bien lo dije al inicio, es cumplir con todo esto, ¿no? Cumplir con el principio de totalidad me dice, mantén la continuidad, pon atención en la reversibilidad, en la alternancia, en la individualización, en la especificidad, en la transferencia, en la especificidad y en la especialización. Ajá. Cumpliendo con todos estos parámetros, ya cumplimos con el principio de totalidad y podemos decir que estamos cumpliendo a un 100%, entre comillas, de las características para que nuestro entreno o nosotros mismos obtengamos las adaptaciones positivas y seamos eficientes, independientemente, insisto, del objetivo, ¿no? Entonces, esto tendrá que ser algo, bueno, parecerá una llamada de atención para quienes ya estemos trabajando con atletas. Ajá. No podemos seguir haciendo el mismo trabajo con todos, ajá, porque estamos faltando al respeto pues a estos principios, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor he conocido casos donde a lo mejor sí, tienes una camada de 5 o 10 niños o en edades formativas y pues vas con ello trabajando una planificación muy general, ¿no? La misma para todos. Pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que algunos se adaptan antes, otros después, y aquí es donde brilla inmediatamente el principio de la individualización, donde ya a lo mejor o los separas a uno por uno, o a lo mejor un grupo de dos, uno de dos, o sea, ya irás haciendo a criterio cómo será la separación de este grupo, ¿no? Pero pues sí, lo ideal es conocer a tu entreno, conocer a tu paciente o como le llames, y esas características te van a ayudar a ti como entrenador a hacer las cosas mucho más eficientes. Y véanlo, es mucho más fácil viendo todas estas características, ¿no? Porque a veces cuando hacemos algunas entrevistas iniciales, omitimos detalles, ¿no? O es simplemente, sí, a ver, dime cómo entrenabas, ¿no? O cuánto tiempo quieres entrenar, cuántos días a la semana, cuánto tiempo. Pero no ponemos atención en si tiene un hombro caído, si tiene alguna cuestión, y ni siquiera diagnosticado por un fisioterapeuta, ni quiropráctico, ni nada, ¿no? Ni siquiera por un huesero. O sea, simplemente no conoce, no sabe que tenía ese hombro caído, ¿no? O tiene una pequeña rotación, o que tiene a lo mejor problemas en la planta del pie, una rodilla la tiene hacia adentro o hacia afuera, o ambas. Notamos mucho una posición sifótica y para ellos era lo más normal. O tenemos a lo mejor hiperlordosis y también a lo mejor para ellos es normal. Pero si no ponemos atención en esto, pues podemos seguir haciendo lo mismo y ya, ¿no? Si todo sale bien, pues no le pasa nada a tu entreno y listo. Pero si ponemos especial atención y analizamos todos esos principios y los aplicamos en nuestros entrenos, ¿qué va a pasar? Pues obtendremos bueno, los mejores resultados y a lo mejor en un tiempo récord, porque eso también es muy importante. No hacer que nuestros entrenos pierdan tiempo, no hacer que nuestros entrenos pierdan dinero y mucho menos que pierdan la motivación, ¿vale? Porque eso ya es una cuestión más por la cuestión, bueno, una cuestión personal, pero pues yo creo que la mayoría va a predicar bajo este tipo de pensamiento. Um, yo prefiero tener una persona que se vea muy bien en cuestión función, bueno, que sea muy bien estéticamente, que sea fuerte de verdad y que sea funcional, a tener a 10 personas que no les encuentras forma, ajá, y solo les mandan lo mismo a todos, ¿no? Entonces, yo prefiero que seamos más especialistas en esto y quienes ya lleven tiempo en esto, no me van a dejar mentir, y quienes vayan empezando, vayan aprendiendo todo esto para que no sea más tardía ese proceso.
Obviamente, o sea, sobre todo no le van a decir a su entreno, ¿qué crees? Acabo de aprender los principios del entrenamiento y con esto te vuelvo un Mister Olimpia en una semana, porque tampoco va a suceder. Pero sí irlos poniendo en tela de juicio. Analicen sus propios métodos de entrenamiento y vean si está cumpliendo con todo eso. Ojo, hay diferentes puntos de vista, ¿vale? Este no es el único, hay diferentes puntos de vista. Algunos de los puntos tendrán más o menor relevancia, pero va a depender de ustedes, ¿no? Qué tanto lo respeten o qué tanto podamos trabajar, a lo mejor le poner atención en uno más que en otro, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la intensidad por ahora no va a cobrar tanta relevancia porque pues estamos primero con esa adaptación técnica, ¿no? Estoy teniendo primero esa progresión, pero en técnica. A lo mejor la intensidad no juega un papel tan importante, pero no desaparece al 100%. Habrá posibilidad de darle una pequeña, un poco más de atención, ¿no? En algunos espacios. Después ya nos iríamos por la continuidad. Ya obtuve, gracias a la progresión, ya puedo continuar con el estímulo porque ya lo reconoce y ya la intensidad ya le puedo ir agregando más, más intensidad también, que es un principio en conjunto de la progresión. La reversibilidad se vio presente en su técnica que ya tenía aprendida, bueno, mal aprendida, y ya eliminamos esa técnica y adaptamos una nueva. Y ahora vamos a alternar los estímulos, vamos a no solo trabajos bilaterales, sino también unilaterales y multiplanares también. Y después, ya con otros principios que vimos, ¿no? La multilateralidad, ya sea en cuestión de estímulos o técnicas, lo mismo que la alternancia. Entonces, la alternancia viene en cuestión de capacidades físicas, ¿no? Entonces, a lo mejor ya me hace mi sentadilla común y corriente, ya lo hace con una carga libre, a lo mejor ya lo podemos alternar dependiendo del objetivo, a lo mejor ya um, ciertas repeticiones a una intensidad media más unas repeticiones a una intensidad alta, pero sin carga, ¿no? Que sea solo la explosividad. Entonces, no, esto, si se dan cuenta, no es tan complicado, no es tan complejo, pero sí es necesario el conocimiento de lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ya pagado por un sistema de entrenamiento, quienes paguen por algún coach o algo así, y te das cuenta, ¿no? Donde no existe esa continuidad, donde, pues, curiosamente, en el primer mes que estabas entrenando con tu nuevo coach, te está dando un ejercicio básico, dos accesorios y entrenamiento de core. Y ya el siguiente mes te mezcla dos básicos, dos accesorios y después cardio y abdomen. O sea, no hay una continuidad de estimulación. Y analícenlo. A veces nos hemos quejado de eso, ¿no? Oye, pero pues apenas me estaba adaptando al ejercicio y ya estaba teniendo yo las adaptaciones o me estaba sintiendo cómodo o cómoda y ya me quitaste el ejercicio. Pues yo creo que no es válido, ¿no? No es válido jugar tanto con eso porque pues no está padre por la cuestión ética, si lo quieren ver por ese punto. Y otra cosa, aquí se van a topar con pared cuando les toque en algunos entrenos que se aburran, ¿no? Que es que me aburre hacer siempre lo mismo. Aquí, a ver, ya quiero ver cómo van a actuar ustedes, ¿no? Para poder cumplir con todos los principios del entrenamiento sin perder esas adaptaciones, ¿no? Que el estímulo que sea continuo, que haya alternancia en estímulos, que haya especificidad, que se dé ese beneficio que busca el paciente, que sea totalmente individual. Entonces, a veces sí pareciera que ya conociendo esto ya lo hicimos, pero nos llegan pacientes especiales, ¿no? Y especiales me refiero a cuestión de gustos, donde si también, por ejemplo, llegáramos a tener algún paciente con alguna discapacidad, ajá, por ejemplo, en silla de ruedas, alguna amputación,
o alguna recuperación de alguna lesión, esto cobra muchísima más relevancia. Ajá. Porque, pues, por ejemplo, habrá ejercicios que no se puedan hacer y algunas técnicas que no se puedan igual realizar y tendremos que buscar las adaptaciones del ejercicio, en este caso, adaptar el ejercicio al entreno para que obtenga las adaptaciones internas y que pueda haber un trabajo productivo, ¿no? Este, pero bueno, esos fueron en cuestión de los principios del entrenamiento. Si van teniendo ahí alguna duda conforme pasen más días, ahí nos dejan sus duditas en los comentarios. Los trataremos de responder lo más rápido posible y lo más claro posible. Pues sigan nuestras redes sociales y pues sería todo por hoy.